Capítulo 29. Renacer de un nuevo día. El mundo a su alrededor se volvió negro antes de que el pequeño grupo se encontrara en el techo plano de la Torre Hokage. Estaban en medio de Konoha rodeados de varias personas. Por cierto, Minato entrecerró los ojos, examinando a una Kunoichi. Conozco a esta mujer. Las personas a su alrededor comenzaron a gritar y señalar algo, y Minato inconscientemente siguió sus dedos y se congeló al verlo. Era el monumento Hokage. Sus ojos temblaron cuando vio la caca roja en la cara del segundo, y los dos coloridos remolinos en sus propias mejillas de piedra y griega. ¿Tenía pestañas? Ja. Escuchó un resoplido divertido de Jiraiya. Te queda bien, mariquita. Los fuertes gritos impidieron que Minato replicara. Alto ahí. Pagarás por esto. Cállense, imbéciles. Puedo hacer lo que quiera porque soy el único e increíble Uzumaki Naruto. Minato finalmente vio una mancha naranja que le gritaba. Un niño pequeño, de unos 12 años, con mechones rubios. La sangre en sus venas se congeló repentinamente cuando un hombre lo atravesó. El hombre estaba vestido con el chaleco Chunin verde tradicional de Konoha, completo con el remolino de Uzumaki en su espalda. Minato escuchó otro par de pasos y el familiar e irritado murmullo del viejo líder murmuraba detrás de él. No tuvo que darse la vuelta. Una versión de Sarutobi se detuvo junto a él un momento después, mirando el monumento destrozado en lo que solo podría describirse como el epítome de la frustración. El mismo Sandaime, sin embargo, tenía más arrugas y manchas hepáticas en la cara, y cabello blanco. Uzumaki Naruto. ¿Qué diablos estás haciendo durante la hora de clase? Gritó el Chunin frente a él, pero la escena de repente dio paso a una oscuridad total. Tres jóvenes genin estaban sentados en una azotea con un Itayate nuevo y brillante. Un chico de cabello negro, uno rubio y una chica joven de cabello rosado. Sakura, reflexionó el Hokage. Aquel cuya versión anterior ya había visto. Sus ojos se dirigieron a la última persona, e inmediatamente dio un paso atrás y contuvo el aliento. Es su turno de presentarse ahora. El niño rubio volvió a gritar su nombre, luego comenzó a murmurar sobre el ramen, pero Minato fijó sus ojos en el hombre mayor, en el cabello plateado puntiagudo que desafía la gravedad, la inconfundible máscara azul oscuro en su rostro y el Itayate escondiéndose cuidadosamente. Su ojo izquierdo. Mi sueño es superar al Hokage y que la gente de este pueblo reconozca mi existencia. ¿Existencia? ¿Hokage? ¿De qué está hablando ese niño? Las palabras escaparon de los labios de Minato sin que él se diera cuenta. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron al notar la expresión confusa de su antiguo alumno. Miró hacia atrás al recuerdo del niño todavía divagando con una sonrisa triste y comprensiva en su rostro. Ahora entendía su anhelo. Las bromas, todo lo que hizo fue para llamar la atención. La imagen se volvió borrosa y se oscureció de nuevo. Ahora estaban en un claro junto a tres postes, el niño rubio asegurado al del medio. El hombre anterior que se parecía a Kakashi estaba parado en el medio. Aquellos que rompen las reglas del mundo ninja son basura, pero ¿sabes qué? Aquellos que no cuidan a sus camaradas son inferiores a la basura. El movimiento de su máscara y la forma en que sus ojos se arrugaban con genuino buen humor insinuaban la amplia y orgullosa sonrisa en su rostro. Todos pasen. A partir de mañana, el equipo 7 comenzará sus funciones en Konoha. El corazón de Minato latía contra sus costillas como si quisiera liberarse de su pecho, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Escenas cortas comenzaron a aparecer frente a sus ojos, y emociones extrañas se abrieron paso en su alma. El niño rubio se enfrentó a un ninja cazador enmascarado en medio de una espesa niebla. Miedo. Una niña o un niño joven, de cabello negro, le sonrió en la siguiente. Cuidado. Una máscara de porcelana se hizo añicos. Traición. El equipo 7 recién nacido se paró frente a dos tumbas recientes. Determinación. El Kakashi mayor les entregó un formulario de solicitud para el próximo examen de Chunin. Emoción. El rubio golpeó con la palma de la mano un escritorio, declarando que se convertiría en Hokage aunque tuviera que seguir siendo un genin para siempre. Coraje. Saltó entre el Uchiha y una serpiente gigante. El impulso de proteger. A continuación, se enfrentó a un Inuzuka en un ring de batalla familiar. Los rostros de los espectadores estaban plagados de dudas y condescendencia. Desafío. Las escenas finalmente se ralentizaron y se encontraron en una habitación de hospital. Tres chicos estaban uno frente al otro. Uno de ellos era obviamente un joven Nara, los otros eran el chico rubio y otro con cabello castaño corto, puntiagudo y profundos anillos negros alrededor de sus ojos.
El pelirrojo cargaba una enorme calabaza en su espalda, y el kanji amor estaba tallado en la pálida piel de su frente. Minato frunció el ceño cuando los ojos del niño brillaron con evidente locura, su voz temblaba de emoción mientras declaraba que su madre tendría su sangre. La arena comenzó a fluir de la calabaza en su espalda, flotando amenazadoramente alrededor de los niños. El Hokage escuchó, horrorizado, mientras el niño contaba su historia, que su padre, el Kazekage, intentó asesinarlo innumerables veces, que tenía un verdadero monstruo dentro de él. La mente de Minato divagó por un segundo. El sello. Su viaje a Suna con Toroku. La preocupación de Toroku por el bebé. No puede ser, Jiraiya solo sonrió con orgullo cuando el chico defendió a su camarada, sin saber los pensamientos de su estudiante. La escena cambió de nuevo. El chico rubio ahora estaba gritando y señalando con el dedo a un hombre de pelo blanco. ¿Quién diablos eres tú? Minato no pudo contener la sonrisa de suficiencia en su rostro cuando vio la familiar valla de madera de las aguas termales de Konoha. El santo maestro del monte Myoboku, también conocido como el gran sapo Sami. Recuérdalo. Minato se tambaleó hacia adelante cuando algo lo empujó por detrás. Miró de soslayo a la versión más joven del mismo hombre, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos y ligeramente abiertos. Ahora fue el turno de Jiraiya de estar confundido. El niño no lo conocía. ¿Por qué no conoció a su padrino? ¿Qué diablos pasó? No me importa. Noqueaste a mi maestro, e incluso si solo era un pervertido oculto, se suponía que me enseñaría un montón de cosas. Tengo que volverme más fuerte para los exámenes de Chunin. Asumir la responsabilidad y ayudarme con mi entrenamiento. Odio a los mocosos groseros e irrespetuosos. Y no me gustan los hombres. El tan familiar puchero apareció en el rostro del recuerdo en un instante, cuando se apartó del rudo mocoso. Pero el chico no lo defraudó fácilmente. Una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Sexy Shinjutsu. Minato observó con un tic en el ojo como la versión mayor de su sensei babeaba ante la vista y casi de inmediato aceptó la solicitud de entrenar al niño rubio. Sin embargo, también pudo escuchar mientras su propia versión resoplaba divertido. Obviamente se sacudió el shock anterior gracias a la vista de la chica desnuda. Su sensei soltó una risita perversa cuando la chica desnuda sacudió su cadera desnuda de manera sensual. Nuevas imágenes surgieron con mayor velocidad hasta que se ralentizaron una vez más. Ahora estaban en medio de un ring de batalla desconocido frente a un chico mayor con un Byakugan. Una batalla entre el gran monstruo del desierto y Gamabunta, pero se ralentizó hasta que dos niños yacían en el suelo, magullados, ensangrentados. Por un momento las cosas estuvieron tranquilas. Luego, sin previo aviso, todo se volvió negro. Y frío estaba lloviendo, se dio cuenta Minato después de un minuto mientras miraba la tumba frente a él. El aire a su alrededor estaba pesado y denso por la tristeza y el dolor. La emoción irradiada. Fijó sus ojos en la imagen de su predecesor ordenadamente colocada en medio de un nuevo monumento. Finalmente apartó la mirada para mirar a su lado, donde estaba parado el pequeño niño rubio, todavía herido, probablemente de su batalla anterior con el pelirrojo. Al menos estaba vendado. Un niño más pequeño frente al rubio comenzó a sollozar, y el Chunin de la primera escena se agachó y lo abrazó con fuerza. Alguien a sus espaldas susurró venganza contra Orochimaru por matar al tercero. La escena cambió una vez más, el funeral reemplazado por las paredes desordenadas de un bar. La aldea oculta en la hoja ha emitido una solicitud para que seas el quinto Hokage. Minato entrecerró los ojos y un fuerte jadeo resonó en la dirección de su sensei. Esperaron con aprensión a que la conocida mujer rubia finalmente diera su respuesta. El Jiraiya mayor, sin embargo, no estaba bajo tal restricción. Entonces, Tsunade, ¿responderás a la llamada de nuestro pueblo? Como para restar importancia a la severidad de la solicitud, las delicadas facciones de la mujer se arrugaron en una mueca de molestia. Renuncio. ¿Qué demonios? El niño de cabello rubio estaba fuera de sí, gritándole a Tsunade, pero la mujer lo ignoró. Ella, en cambio, se volvió hacia Sanin con el ceño fruncido y señaló con un dedo al niño. ¿Quién es el niño? Mi nuevo aprendiz, Uzumaki Naruto, respondió el sabio, con una pequeña y orgullosa sonrisa tirando de sus labios, pero la expresión restringida solo sería reconocible para su propia versión más joven. Lástima que su atención estaba pegada a Tsunade, viendo cómo se movía en su asiento, su pecho subía y bajaba. Podía sentir el dulce olor que tanto extrañaba, pero lo más probable era que fuera de sus propios recuerdos. Finalmente, con una fuerza de voluntad inhumana, contuvo su conciencia de vuelta a la escena.
Jiraiya es incluso peor que el último. En términos de apariencia, habla e inteligencia, Jiraiya dejó escapar una carcajada junto a Minato, pero el Hokage no reaccionó en absoluto. No hubo ningún gruñido molesto, ningún tic, nada como él supuso que sería. Con un profundo suspiro, volvió a la escena. ¿Qué se supone que significa eso? La versión anterior de Jiraiya se encogió de hombros. Es difícil para cualquiera ser comparado con Yondaime. Era absolutamente el mejor en las artes shinobi. Pero incluso con eso, el cuarto murió rápidamente, murmuró en voz baja. Renunció a su vida por su aldea al igual que Sarutobi. Sus rasgos se endurecieron con repugnancia. Ser Hokage es una mierda. Nadie más que un tonto lo haría. El cuerpo del joven se tensó por las emociones restringidas, pero explotó al momento siguiente. Saltó sobre la mesa, su ira aumentaba y sus músculos temblaban brutalmente por los abrumadores sentimientos que también los invadían. Rabia. Incredulidad. No perdonaré a nadie que hable mal del anciano o del Yondaime. Minato perdió la compostura ante eso. Dio un paso hacia atrás, tropezando con Jiraiya, que se quedó allí de pie, con el rostro inexpresivo como el papel blanco, pero sus ojos observando cuidadosamente con un borde duro. La mente anteriormente vacía de Minato se llenó de pensamientos perturbadores. Su alma rebotó entre la negación y la aceptación con una velocidad insana, el proceso prácticamente vertiginoso. Si esto es, si morí, si él es mi, ¿por qué me llama Yondaime? ¿Por qué no me llama papá? Como último recurso, se volvió hacia los ojos muy abiertos y el rostro pálido de Inoichi. El interrogador veterano fijó sus ojos en los de Minato y sacudió lentamente la cabeza. Esos son recuerdos reales, Minato. Puedes sentir las emociones incluso detrás de mi barrera mental. Esos son reales. Los ojos de Minato se abrieron en estado de shock. Eso es imposible. Gracioso. Ese también fue el primer pensamiento de Inoichi después de la primera escena en la parte superior de la oficina del Hokage, e inmediatamente trató de buscar signos de fabricación, pero no encontró ninguno. Las emociones del chico eran tan abrumadoras, tan claras que incluso se filtraron a través de su jutsu protector. No había posibilidad de que fueran fabricados. El entorno, los pequeños detalles, la imagen envejecida de Shikaku, incluso la misma pequeña grieta que Inoichi sabía que estaba allí en la esquina de la torre Hokage. Eran demasiado perfectos. Y el chico no estaba peleando. La conexión era estable y el flujo era fluido y continuo mientras él elegía que aparecieran los recuerdos. De repente, se encontraron en medio de una batalla. Minato vio a Orochimaru y al mayor Jiraiya y también a la aterrorizada Tsunade en medio de un charco de sangre. El niño rubio se desplomó en el suelo frente al aterrorizado Sannin, la escena se volvió negra mientras el niño estaba al borde de la inconsciencia. Podían escuchar la voz de Tsunade resonando a su alrededor, gritándole al niño que no muriera, que no se rindiera. Al final, el mundo que los rodeaba volvió a aclararse, pero solo por una fracción de segundo, cuando el niño alcanzó el conocido collar de cristal. Vieron cómo Tsunade colocaba suavemente el collar alrededor de su cuello, las voces a su alrededor se volvían claras y luego volvían a apagarse de vez en cuando mientras el niño entraba y salía de la conciencia. Escucharon la conversación vacilante de fondo entre los tres Sannin. Escucharon mientras Tsunade declaraba su posición como Godaime Hokage. Esas fueron las últimas palabras que pudieron escuchar antes de que el cuerpo del chico dejara de luchar y cayera en la inconsciencia. Otra serie de imágenes breves comenzaron a pasar frente a sus ojos. Breves recuerdos de peleas, combates, imágenes de un Jiraiya sonriente mientras caminaban uno al lado del otro por las calles de pueblos lejanos. Las imágenes finalmente se ralentizaron. Un grupo de shinobi de Konoha se paró frente a un escuadrón de 3 personas junto a las enormes paredes de piedra arenisca de Suna. Jiraiya miró a su alrededor e hizo una mueca cuando vio a la bestia verde mayor en el fondo, balbuceando en voz alta sobre las llamas de la juventud, un Kakashi cansado sentado y sin mencionar el sufrimiento sobre su espalda. El chico rubio dio un paso adelante para encontrarse con el mismo chico de antes. Sin embargo, ambos parecían mayores por al menos 2 o 3 años. La arena suave comenzó a fluir y levantó la mano del chico rubio para encontrarse con su compañero para un amistoso apretón. Minato entrecerró los ojos mientras observaba a los 3 shinobis de Suna. Alguien gritó desde el fondo, y un Jounin salió corriendo de la entrada, la misma versión, pero mayor, del hombre que los escoltaba por toda la aldea cuando estaban allí junto con Toroku. Kasekage-sama. Lo siento, pero el consejo del pueblo solicita su presencia inmediata.
El chico de cabello castaño asintió, pero su mirada aún estaba fija en el rubio que sonreía suavemente. Uzumaki Naruto. Gracias. El Kage nombrado hizo una reverencia real, profunda y respetuosa hacia el adolescente, quien se rascó las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Jiraiya dejó su boca abierta. ¿Un Kage inclinándose ante un shinobi de Konoha? No. A Naruto. A su ahijado. Una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en su rostro. Gaara, ten en cuenta que te conseguí un favor avanzado cuando sea el Hokage, después de que Tsunade Baa-chan finalmente admita que es demasiado mayor. Una sonrisa suave. Cuando llegue el momento, te daré ese favor, Uzumaki Naruto. Tienes mi palabra. La escena fue reemplazada por la oficina del Hokage, llena de gente con cara de preocupación y griega. ¿Sapos? Jiraiya levantó una ceja y dio un paso adelante. Sus ojos estaban pegados al pequeño sapo viejo. La mirada de Minato vagó hacia Tsunade sentada detrás de la mesa, con la barbilla apoyada en los dedos cruzados. Sus ojos estaban oscuros y angustiados, extrañando el brillo que él recordaba y amaba tanto. Se veía como si hubiera estado justo después de la muerte de Dan Inawaki. De repente se volvió hacia el niño vestido con el mono naranja vibrante. Así que este chico aquí es alumno de Jiraiya-chan. El ceño fruncido apareció en el rostro del adolescente, que no podía tener más de 16 años, tal vez media cabeza más bajo que el rubio cuya mente estaban ocupando actualmente. ¿Chan? ¿Quién se cree que es este tipo que llama a Ero Sennin-chan? El pervertido nombrado pronunció en silencio su apodo, observando con creciente molestia cómo el anciano sapo estalló en una carcajada ladradora. Dije que cuides tu boca. Él es el maestro de Jiraiya. Tsunade espetó, pero la risa del viejo sapo resonó libremente dentro de la oficina durante mucho tiempo. Sin embargo, no pudo eliminar la tensión de la habitación. Está bien, viejo sapo. ¿Qué quieres decirme? Preguntó Naruto, con un tono de impaciencia, sus ojos pegados a la pequeña figura. Fukasaku instantáneamente cerró la boca, y la espesa atmósfera se renovó con mayor fuerza, asfixiando a todos los asistentes mientras el sapo levantaba los ojos hacia el chico rubio. ¿Por dónde empiezo? Reflexionó con un susurro bajo. Los ojos de Fukasaku se desviaron hacia un lado por un largo momento, su rostro entristecido. Finalmente, liberó la quietud sofocante con un prolongado suspiro. Jiraiya-chan murió en la batalla. La habitación quedó en silencio mientras la temperatura parecía bajar. Emociones alienígenas los abrumaron, empujando sus propios sentimientos a un lado. Primero la negación. Luego el vacío. Y finalmente el dolor y la rabia abrumadora. La escena cambió de nuevo y, para su mayor sorpresa, se encontraron sobre la cabeza de un enorme sapo familiar. Gamabunta se movió dentro del denso humo y polvo. No se podía ver nada a su alrededor. Solo la silueta del niño era nítida mientras se paraba con orgullo en un sapo más pequeño, su abrigo escarlata con patrones de llamas negras se agitaba salvajemente bajo el enorme pergamino que estaba asegurado en su espalda. El rubio miró a su alrededor, su confusión los alcanzó de inmediato. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el enemigo? Gritó Gamabunta con confusión. Un nuevo sapo saltó al lado de Naruto, y instantáneamente se giró hacia su esposa. Creí haberte dicho que nos convocaras a Konoha. Mira más de cerca. Esta es Konoha. Los miembros de Akatsuki que mataron a Jiraiya-chan están aquí. Los visitantes se congelaron, esperando desesperadamente que el polvo se desvaneciera lentamente. La silueta del enorme monumento Hokage evolucionó lentamente detrás del humo, la quinta cabeza de Tsunade esculpida audazmente al final. Una furia devastadora reemplazó la confusión anterior en sus corazones cuando las emociones del chico cambiaron. Minato observó indiferentemente el enorme cráter donde debería haber estado el centro del pueblo. Todo se había ido. Konoha fue borrada de la superficie de la tierra. Por el rabillo del ojo, Minato vio movimiento en el suelo, y finalmente giró su cabeza hacia el recuerdo nuevamente. 6 personas estaban de pie en medio del cráter, sus cuerpos envueltos por capas negras como la tinta con nubes carmesí. El chico y Tsunade estaban frente a ellos. Uno de los hombres encapuchados corrió hacia Tsunade, pero el adolescente rubio simplemente lo aplastó en pedazos con un solo golpe. Minato pudo oír un ruido sordo y desvió la mirada de la pelea para mirar a Jiraiya, que se desplomó de rodillas en el suelo, con los ojos y la boca abiertos de par en par por la sorpresa. Eso es, está usando Senjutsu. Y está en perfecto modo sabio. Maldita sea, mi ahijado es bueno. Minato entrecerró los ojos y cerró la boca con un golpe audible cuando sus dientes se apretaron casi dolorosamente.
Sus manos se curvaron en ataques, y sus uñas se clavaron en la carne suave de su palma, dejando pequeñas bahías en forma de luna cuando finalmente las soltó mientras una nueva ola de emociones lo inundaba. La súplica casi inaudible del chico apuñaló sus tímpanos. ¿Kakashi-sensei está en una misión fuera del pueblo? Las emociones los golpearon con fuerza en la cabeza, la esperanza que se desvanecía repentinamente reemplazada por tristeza cuando no recibió respuesta. Ya veo, el chico finalmente empujó a través de sus dientes apretados. El repentino estremecimiento de desesperación volvió inmediatamente a aumentar la ira, burbujeando dentro de sus venas, derritiendo sus propios pensamientos coherentes mientras la furia abrumaba todos sus sentidos. Los visitantes fijaron sus ojos en la enorme y épica batalla frente a sus pies. Minato observó con incredulidad y asombro silencioso cómo el adolescente atacaba con un Rasengan. Y no solo uno o los normales. Gigantes del tamaño de una casa. Entonces, lo escuchó. La falda del chakra del viento afilado como una navaja se mezcló perfectamente con el Rasengan. Su técnica inacabada utilizada y perfeccionada por un adolescente. Una pequeña cantidad de irritación creció dentro de su pecho cuando la comprensión lo golpeó con fuerza. Él me engañó. Solo me hizo una broma cuando le enseñé el Rasengan. Sus ojos azules vagaron de nuevo hacia el monumento Hokage hasta que finalmente se volvió hacia el centro donde el joven fue capturado por la última persona en el abrigo negro con nubes rojas, inmovilizándolo. Al suelo. ¿Paz? ¿Justicia? Repitió el rubio en voz baja con incredulidad, pero su rostro de repente se endureció, llevando su cordura al límite. Mi shish. Mi sensei. Mis amigos. Mi aldea. ¿Cómo puedes decir eso cuando los has destruido a todos? Gritó con toda su furia creciente con la esperanza de que incluso si no podía lastimar a la persona frente a él, tal vez sus palabras lo harían por él. Luego, la ira se detuvo repentinamente y cambió con miseria cuando el hombre comenzó a hablar y Jiraiya incontrolablemente dio más y más pasos hasta que estuvo a una pulgada del hombre perforado, con los ojos pegados en las facciones. Ya Yaiko. Es Yaiko. Pero él murió. Todos murieron. La adrenalina que alguna vez corrió en el corazón palpitante y las venas de Naruto se desvaneció del dolor palpitante en un zumbido sordo, desapareciendo lentamente de su sistema. El hombre observó impasible al adolescente antes de que su voz exigente atravesara el espeso silencio. ¿Cómo enfrentarías este odio para construir la paz? Déjame tener tu respuesta. Un nuevo recuerdo evolucionó en sus mentes, un recuerdo dentro del recuerdo. Jiraiya sentado en las escaleras de una casa de madera hablando sobre la paz, sobre la propagación del odio, dejando su legado a un niño de 13 años. No lo sé, murmuró el chico débilmente. Una niña Hyuga se lanzó a la pelea y pronto cayó de las manos de Yaiko. Su mente se desmayó durante un largo momento hasta que una enorme oleada de pura rabia animal lo sacudió de vuelta a la memoria. Sin embargo, su visión estaba borrosa por la niebla roja. Una voz apagada y apagada hizo eco entre ellos. ¿Me odias ahora? Y esto desencadenó algo. La mente de Jiraiya de repente se llenó de emociones que no eran suyas. Estas eran las emociones del chico. Ya no eran testigos de los recuerdos, los estaban viviendo. Luchando entre la rabia animal, el dolor, la confusión, suplicando una respuesta, suplicando ayuda, y finalmente, una desesperación inhumana. El sentimiento del dolor más profundo que jamás había sentido. La escena cambió de nuevo. Ahora estaban dentro de una alcantarilla familiar, el paisaje mental del niño que estaba arrodillado sobre el agua, acurrucado en una bola apretada en el medio, apretando la cabeza. La desesperanza aumentó a un nivel insoportable mientras profundos murmullos extraños llenaban el aire a su alrededor, tentándolos con la oferta de redención. Liberándolo de su carga, de su lucha, de su dolor. Las emociones eran tan abrumadoras y contundentes que Minato tuvo que contenerse para no acercarse a los barrotes, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Su mente gritaba y suplicaba que se rindiera, que lo dejara ir, que ofreciera su alma y su cuerpo, cualquier cosa para detener el dolor insoportable. Inoichi dio un paso tembloroso hacia los barrotes, su voluntad vencida por la tentación y las emociones del chico, y hubiera ido más lejos si Jiraiya no lo hubiera agarrado del brazo. Sin embargo, no había nadie que pudiera ayudar al niño. Poco a poco, se dio por vencido. El agua a su alrededor se ennegreció cuando un patrón de sello en su estómago expuesto se derritió. Cojeó sin emociones hacia los barrotes gigantes de una jaula, pero era solo el caparazón hueco del niño que alguna vez fue alegre.
Su mano se elevó lentamente hacia un enorme papel marcado con un solo kanji, sello. Un escalofrío recorrió la columna de Minato cuando una palabra resonó en su mente: Jinchuriki. El Hokage oscilaba furiosamente al borde de la aceptación y la negativa redentora. Su equilibrio era inestable, y un poder invisible lo arrastró aún más hacia el rechazo. Y lo dejó. Porque si aceptaba lo que el chico había dicho, también aceptaría lo que le había hecho a su hijo: empujar su propia sangre a la miseria, a una vida de dolor y pena. Dando su propia carne una carga que nadie debe llevar. Una conversación forzó su mente cansada junto con la repentina vergüenza y arrepentimiento por algo que ni siquiera había hecho. No todavía, de todos modos. Entiendo tu punto, y es lo mismo para mí. Usar a un niño para crear un Jinchuriki también es impactante para mí. Nunca haría eso voluntariamente. Lo harás sin pensarlo 2 veces. No lo haré. Tal vez te enfrentes a algo que no te deja otra opción. Si llega ese momento, lo harás sin dudarlo. Eres igual que el Kasekaze en más de un sentido. Si se trata de Konoha, lo tirarás por la borda. Tu vida con una sonrisa en tu rostro. Cruzaré ese puente si lo alcanzo. Pero con mi conocimiento actual, no haría eso. Si llega un momento como ese, no tendrás que tomar esa decisión. Tendrás una familia que cuidar, no dejaré que mueras. De repente, apareció un hombre y agarró la mano que estaba a punto de arrancar la última sujeción del Biju. Minato miró con total incredulidad su propio reflejo, su propia imagen en el espejo, ni siquiera un año mayor que su yo actual. Incluso la bolsa en su pierna parecía nueva, la bolsa con el pequeño bordado que Kusina le dio después de su boda, y no se la había mostrado a nadie. Estaba dentro de su armario, metido en el papel rojo que todavía olía a vainilla. Como Kusina. El sello está configurado para que, si se sueltan las 8 colas, aparezca dentro de tu conciencia. No quería que eso sucediera. No quería volver a verte nunca más, Kyuubi. El pecho de Minato se tensó peligrosamente, su mente se congeló por la última palabra. Quería gritarle a su propia imagen en el espejo que se callara, que se detuviera, que no dijera nada más. Sin embargo, continuó, su voz amable y emocionada. Pero, esperaba ver cómo había crecido mi hijo. Naruto. La desesperación sofocante y la ira desaparecieron repentinamente, y la confusión reemplazó las emociones anteriores cuando el adolescente levantó los ojos para finalmente encontrarse con los de su salvador. Miró al hombre, su boca abriéndose y cerrándose hasta que finalmente pudo pronunciar la palabra que estaba buscando. Tú eres el Yondaime, ¿por qué el Yondaime sabe mi nombre? Bueno, quiero decir, te di tu nombre. Después de todo, eres mi hijo. Hijo. Como dije, eres mi hijo. Supongo que Sandaime nunca te lo dijo. Minato se observó a sí mismo, escuchó su propia voz y vio sus propios gestos con los ojos muy abiertos. Incluso podía oler su propio aroma antes de que la escena cambiara de nuevo. La alcantarilla con el Biju furioso detrás de las rejas desapareció, y se quedaron en medio de un vacío amarillento. Los ojos de su imagen en el espejo se entristecieron gradualmente mientras observaba en silencio al chico frente a él como si tampoco pudiera creerlo. Sus labios se abrían y cerraban inestablemente, tratando desesperadamente de encontrar las palabras correctas, toda su compostura gritaba de emoción. Finalmente se preparó y murmuró en el vacío. Perdóname, Naruto. Minato se estremeció ante su propia voz suplicante, pero sus ojos se dirigieron hacia el chico cuando una nueva emoción estalló. Enfado. Papá, murmuró el niño en voz baja, pero aún tenía un tono extraño de advertencia. Y de hecho, en el siguiente parpadeo, todos saben por qué. El Hokage hizo una mueca cuando el joven le dio un fuerte puñetazo al estómago de su imagen reflejada en el espejo, expulsando hasta la última gota de aire de sus pulmones. ¿Por qué sellaste al maldito Kyuubi en tu propio hijo? ¿Sabes lo difícil que ha sido vivir con eso? La mezcla de emociones invertidas corrió dentro de su cabeza: ira, traición, incluso odio. Luego, de pronto perdón y felicidad, luego incredulidad, negación, y al final, alegría desbordante. Finalmente, el chico se derrumbó frente a ellos por la enorme presión y la montaña rusa de emociones. Su imagen en el espejo primero no hizo nada para consolar al niño. Se quedó allí perdido en su propia perplejidad, sin saber qué hacer para calmar a su hijo destrozado, hasta que finalmente encontró su voz. Naruto, ¿cuántos años tienes ahora? 16. El adolescente sollozó en su manga mientras trataba de deshacerse de la evidencia de su colapso. Te he causado mucho dolor, Naruto. Lo siento. No te he causado nada más que dolor. Soy un padre.
Todo lo que puedo hacer es disculparme. Minato miró la cara de su imagen en el espejo mientras las emociones caían. El cuidado. La vergüenza. Orgullo y amor. Está bien. Puedo lidiar. Soy el hijo de Yondaime después de todo. Minato finalmente apartó la mirada de la escena y miró inestablemente hacia un lado para encontrarse con sus dos compañeros mirándolo, y Noichi con los ojos muy abiertos y conmocionados mientras Jiraiya observaba cada acción, cada movimiento de sus músculos, con una sonrisa triste. La escena cambió de nuevo, la montaña rusa de emociones finalmente se desvaneció, y solo pura determinación inundó sus mentes. El hombre rubio se enfrentaba a la forma surrealista de otro pelirrojo. No existe la paz real. No me digas esto. Solo déjame capturarte, Kyuubi. Entonces, romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. No me rendiré. Tú, eso es de Sensei. Jiraiya dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Nanagato. Konan. Los tres visitantes estuvieron pendientes de la conversación entre los dos hombres durante largos minutos. Fue con asombro en el caso de Jiraiya y confusión y curiosidad con Inoichi. Con Minato, no fue nada. Se deshizo de sus emociones, arrojándolas en una caja y enterrándolas en un pozo profundo de su mente. El pelirrojo finalmente tomó su decisión. Creeré en ti, Uzumaki Naruto. Todavía hay tiempo para salvar a los que maté cuando llegué a Konoha. Es lo menos que puedo hacer. La escena cambió de nuevo. La gente de Konoha aplaudió y gritó alrededor del chico rubio, golpeándolo, avergonzándolo y arrojándolo al aire. Se podían ver rostros familiares en todas partes. Los ojos de Minato se deslizaron a través de la amplia y obviamente orgullosa sonrisa de Jiraiya para ver a la versión mayor de Inoichi en las filas traseras de pie junto a Nara Shikaku, y para su mayor sorpresa, Kakashi saltó junto a él, su ojo visible mayormente calmado y desinteresado ardía de pura emoción. Orgullo. Minato casi se perdió el suave murmullo detrás de la máscara. Espero, Sensei, que lo estés viendo desde allí arriba. Minato negó desesperadamente con la cabeza. Una parte de su mente gritaba pidiendo aceptación. Pero eso significaría que había fallado. No pudo proteger a Kushina. No pudo proteger a Naruto. Una parte diminuta y egoísta de su mente dio un empujón final y cayó sobre la línea que había estado balanceando previamente. Se hundió en el abismo más profundo de la negación redentora. Y por primera vez en su vida, Minato tuvo que admitir con una sonrisa amarga que era un cobarde. El intrépido Yondaime Hokage apartó la vista de la escena para observar una pequeña hoja verde a sus pies. La escena finalmente desapareció, y los cuatro hombres se encontraron nuevamente dentro del salón gigante con la enorme cantidad de pergaminos. Minato no desvió la mirada del suelo a pesar de que la hoja ya había desaparecido. Naruto tampoco miró a su padre. Sus ojos estaban fijos en sus propios pies, sin atreverse a levantar la cabeza, y se encontraron a los ojos. La débil voz del chico apuñaló el silencio. El futuro desde este punto, no creo que quieras ver eso. Naruto finalmente miró hacia arriba, pero aún no se encontró con los ojos de nadie, ni habló. Fue Inoichi quien rompió el silencio con su voz entrecortada y cansada. ¿Quién era la chica rubia? Naruto miró hacia Inoichi con una sonrisa triste en su rostro. El salón desapareció y se encontraron en las calles de Konoha. Una versión más joven del chico rubio, tal vez de unos 15 años, caminó al lado de la kunoichi de cabello rosa de ese recuerdo, mientras llegaban a su destino y entraban en la familiar floristería. La chica rubia detrás del mostrador inclinó la cabeza hacia ellos con una amplia sonrisa, su larga cola de caballo siguió con gracia el movimiento de su cabeza. Oye. Naruto Baka. Chica de la frente. Un resoplido furioso salió de la kunoichi de cabello rosado antes de que se dirigiera hacia la niña que aún sonreía. Solo los brazos de Naruto alrededor de su cintura impidieron que la pelirrosa golpeara a la chica detrás del mostrador. Ino. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres suicidarte? La garganta de Inoichi se apretó incluso cuando ya sabía la respuesta a su pregunta. Sus ojos estaban fijos en las facciones de la chica, sus brillantes ojos azules, su cabello platinado. Tenía la misma sonrisa amplia y descarada que su madre. Estaba tan ciego. Estaba tan completamente ciego. Oye, último muerto. No necesito tu consejo. El adolescente rubio se congeló, entrecerró los ojos y simplemente soltó a la kunoichi de cabello rosado que luchaba para responder a la ofensa. Inmediatamente comenzó una pequeña pelea entre las dos chicas, y después de un empujón más, el chico rubio también comenzó a gritar.
Una nueva voz resonó dentro de la pequeña tienda, congelándolos en su movimiento. Tal vez era más antiguo y más rasposo, pero definitivamente pertenecía a la imagen casi reflejada de Yamanaka Inoichi, quien acababa de entrar a la pequeña tienda. Yamanaka Ino. ¿Qué diablos está pasando aquí? La chica rubia ladeó la cabeza para encontrarse con la mirada severa y penetrante de su padre. Estábamos hablando. El shinobi dejó escapar un suspiro de cansancio y se frotó las sienes. Ino. Compórtate. A veces eres como tu madre. Pero papá. Inoichi hizo una mueca, pero su expresión se suavizó lentamente a una orgullosa sonrisa paternal. Ella será fuerte. Ella lo superará a él y a todas las generaciones anteriores. Sin peros, jovencita. La imagen se desvaneció lentamente una vez más, revelando al adolescente rubio que no se había movido de su lugar. Jiraiya se aclaró la garganta para llamar la atención de Naruto. ¿Podemos ver a Kurama? El adolescente giró obedientemente la cabeza para mirar a su padrino. Sus ojos se abrieron ligeramente y sus músculos tensos se relajaron cuando notó la suave sonrisa en su rostro. Una sonrisa igualmente pequeña apareció en el rostro de Naruto mientras les hacía señas para que lo siguieran. Condujo al pequeño equipo hasta el final del pasillo. Minato los siguió como un robot, sus ojos azules vagando hacia un pequeño cajón al final, leyendo inconscientemente los títulos de los pergaminos. Técnicas que nunca había visto, técnicas que Toroku nunca había usado. Técnicas todas desarrolladas a partir del Rasengan. Una pequeña cantidad de orgullo comenzó a crecer dentro de su pecho, pero inmediatamente lo empujó hacia donde había venido. El Hokage negó lentamente con la cabeza y siguió al niño automáticamente sin decir una palabra hasta que llegaron a la orilla de un gran parche con hierba verde y suave, que se balanceaba tiernamente junto con las graciosas ramas de los árboles de mimbre. La mente de Inoichi inconscientemente comenzó a observar el aspecto de su paisaje mental original para analizarlo más a fondo. Gruesos arbustos de hiedra crecían en las tuberías, y las paredes de concreto que estaban manchadas con hongos en las grietas, y también podía ver algunas tuyas aquí y allá cubriendo el ambiente hostil, pero todas estaban cubiertas por los gigantes árboles de mimbre y cipreses. Esta era la verdadera conciencia del niño. No, Naruto. Importantes lazos y amistades que poco a poco superaron la evidencia de la dura infancia, la soledad de la misma, pero también fue envuelta por el dolor. Un ceño se asentó en el rostro del interrogador. Sus ojos viajaron hasta sus pies, donde notó que no estaban parados sobre la hierba como pensó al principio, el prado estaba hecho de tréboles blancos. Promesas. El campo verde estaba salpicado de varias flores aquí y allá, dientes de león, los símbolos de la fidelidad y la felicidad, azafranes como el signo de la alegría, margaritas que significaban inocencia, pureza, fe, alegría, sencillez, pero todo eso estaba en su mayoría en el frente del fondo en un orden directo y solo aquí y allá mezclado con las otras partes del paisaje mental. Y eso significaba que estaban fingiendo una máscara de felicidad que el chico llevaba antes. Inoichi entrecerró los ojos una vez más, recogiendo sus confusos pensamientos. Pero el paisaje mental anterior y el obviamente nuevo también contienen todo eso, pero no en las mismas líneas rectas. Habían crecido de forma natural y caótica. Esos no eran una máscara. El niño estaba muy feliz aquí. Él era realmente el chico rubio alegre, tranquilo y siempre sonriente. El adolescente se aclaró la garganta, sacando a Inoichi de sus pensamientos y se hizo a un lado para cruzar los brazos frente a su pecho, obviamente esperando que sucediera algo. Se podía escuchar un suave murmullo detrás de los árboles gigantes, y los tres hombres no pudieron evitar el paso inconsciente que dieron hacia atrás cuando el enorme zorro salió de detrás de los árboles gigantes. Minato entrecerró los ojos, buscando la jaula de gran tamaño y los barrotes. Una amplia y astuta sonrisa se extendió por el rostro del zorro mientras avanzaba lenta y brutalmente. Inoichi incontrolablemente comenzó a temblar de miedo. Kurama dio un paso más e inclinó su enorme cabeza hacia el pequeño grupo, descansando los colmillos gigantes y afilados como navajas a solo unos metros de ellos. El interrogador veterano se estremeció un paso más hacia atrás del canino gigante, luchando con todos sus nervios contra su instinto de huir del paisaje mental que haría que todos los demás también fueran expulsados de la mente del niño. Sus cuerpos proyectados de repente se volvieron borrosos por un segundo cuando Inoichi casi perdió el control sobre la conexión, pero con una fuerza de voluntad superior a la de un humano normal, se preparó y sus figuras volvieron a la normalidad. Una sonrisa apareció en el rostro del zorro, elevando la tensión a un nivel insoportable.
Los músculos de los cuerpos de los visitantes se tensaron hasta el punto de romperse, sus cuerpos estaban listos para atacar o huir. Lo más probable es que huya. La tensión alcanzó un nivel en el que Naruto pensó que simplemente podría alcanzarlo y tocarlo. Los enormes ojos rojos se movieron hacia el Hokage, fijándose en sus piscinas azules por un largo y pesado momento antes de que el zorro sonriera. ¿Cuánto tiempo sin verte, Namikaze Minato? Al menos personalmente. Jiraiya abrió lentamente la boca mientras sus ojos recorrían desesperadamente el entorno, buscando un escape si fuera necesario, olvidando que esto no era real. Una cosa llamó su atención, lo que lo obligó a dar un paso inconsciente hacia atrás. ¿Dónde está el sello? Una risa brotó del zorro mientras levantaba su pata gigante y se enderezaba lentamente. Una lengua húmeda atravesó amenazadoramente una garra afilada como una navaja que pronto se colocó frente al pequeño grupo lenta y amenazadoramente, casi tocando a Jiraiya y pasando a solo 1 centímetro de la pierna de Minato, alborotando el tejido de su abrigo. Ya no hay una foca. Solo somos yo y tú. Una amplia y satisfecha sonrisa apareció en su rostro, cuando Inoichi dio un repentino paso hacia atrás y golpeó el suelo, su boca se abrió y sus ojos se agrandaron por el horror, su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras el resto de los visitantes, excepto Minato, se tensaron de inmediato. Estaba mirando al zorro con una cara sin emociones. Fui yo todo este tiempo. Tomé el control de su cuerpo hace mucho tiempo, tontos mortales. Estalló en ásperas y burlonas carcajadas. Kurama. Deja de hacer el tonto. La voz del adolescente rubio era áspera y volvió con un eco. Sin embargo, mantuvo el tono de un padre regañando a su hijo después de que se portó mal. ¿Qué? Fue divertido. Tienes que admitirlo. Ya te lo dije, no tienes sentido del humor. Cielos, madura. Un resoplido irritado salió de su boca gigante. Orbes rojos molestos se lanzaron hacia el adolescente rubio, quien puso los ojos en blanco en respuesta. Como si tuvieras derecho a hablar, mocoso. No me llames mocoso. Naruto hizo una pausa, luego de repente ladró con frustración, bolsa de pulgas. Enormes orbes rojos brillaron con ira. Kurama entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia el adolescente, su brillante nariz negra a solo centímetros de su rostro. Ramen Freak escupió, su aliento agarrando la forma del chico y sacudiéndola. Los ojos de Naruto se entrecerraron peligrosamente por el insulto. Entonces, una sonrisa apareció en su rostro que envió un escalofrío por la espalda de Jiraiya. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa peligrosa, absolutamente fuera de lugar en el rostro del chico rubio. Repítelo, si te atreves. Ramen Freak. Además, eres un camarón inmaduro. Imbécil. Idiota. Naruto entrecerró los ojos y respiró hondo antes de dejar escapar su creciente frustración. Eres un megalomaníaco, bola de pelo egoísta con pulgas que puede lamer su propio trasero. Un resoplido furioso salió de la boca del zorro, el viento de su aliento agarró peligrosamente la ropa y el cabello de Naruto, pero se quedó quieto, lanzando dagas a esos enormes orbes carmesí. Mocoso insolente. Soy el gran Kyuubi no Kitsune. Sin mí, estarías muerto hace mucho tiempo. Sin mí, serías solo un mono inútil y sin pelo. Ni siquiera podía sentir a Jiraiya en ese entonces en el bar. Naruto de repente se congeló. Tú. ¿Sabías que Jiraiya estaba allí? Me hablaste así a propósito. Por supuesto que lo hice a propósito. ¿Por qué diablos hablaría contigo a través de un clon si puedo hacerlo en tu paisaje mental? Pero necesitas ayuda. Jugaste este juego solo demasiado tiempo. No soportes todo solo o te perderás a ti mismo. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a su compañero peludo durante un largo minuto en silencio, con los ojos peligrosamente entrecerrados, pero después de la pelea silenciosa, dejó escapar un largo y cansado suspiro y asintió. Lo siento, murmuró Naruto suavemente. Kurama se enderezó y una amplia sonrisa apareció en su rostro por la pequeña victoria, enviando escalofríos por la espalda de todos los demás además de Naruto, quien se movió junto a la pata gigante y golpeó su pelaje, mirando al grupo sorprendido frente a sus ojos. Todo parecía tan de otro mundo. Su discusión, sus pequeñas disputas con Kurama. Pero al menos alivió algo de su tensión, y estaba agradecido por ello. Nos unimos y nos convertimos en socios. Ya no soy su prisionera, y ya no hay necesidad de la foca. El mocoso de aquí se ganó todo mi respeto, incluso si es un mono idiota y gritón que arruina todo. Oye. Estoy justo aquí. Puedo oírte. Kurama simplemente ignoró su presencia, sus ojos aún estaban pegados al líder de la aldea.
¿Aún crees que Naruto te mintió, Namikaze Minato? Sabes muy bien quién era mi recipiente anterior. O quién es ahora, depende de cómo pensemos sobre nuestra situación. ¿O debo informar también a Inoichi? Pero creo que él ya lo descubrí. Minato entrecerró los ojos peligrosamente, sus manos apretándose en puños. No te creo. Kurama abrió la boca para discutir, pero de repente se puso rígido y la cerró cuando una nueva presencia entró en escena. Se detuvo al lado de Naruto y se inclinó más cerca. ¿Ves? Te dije que no creería. No podrás convencerlo. Las manos de Naruto se cerraron en puños, sus labios presionando en una delgada línea. La entidad asintió con satisfacción y pasó a su contraparte. Pero su expresión anterior se fundió en un ceño profundo y preocupado en su rostro tan pronto como dio la espalda y caminó hacia el árbol más cercano, hundiéndose con un suspiro de preocupación. La atención de Kurama parpadeó de regreso al grupo, sus ojos se entrecerraron cuando su mirada se posó sin darse cuenta en el ceño fruncido e intranquilo de Inoichi. Los ojos del lector de mentes estaban pegados en el mismo lugar que la contraparte de Naruto había elegido para sentarse. No exactamente sobre él, pero cerca. El Yamanaka podía sentir la presencia parpadeante del otro. Tú no eres el Kyuubi. Todo esto es solo parte de tu ilusión, dijo Minato con frialdad. Los ojos rojos se posaron en Minato mientras 9 colas enormes comenzaban a balancearse lentamente detrás de su forma como si estuvieran viviendo una vida separada del cuerpo del zorro. El zorro finalmente hizo caso omiso de la copia rubia que todavía fruncía el ceño y dejó que un pequeño rastro de chakra demoníaco rojo brillante se filtrara en dirección a Minato. La energía brillante envolvió su tobillo solo por un segundo, lo suficiente para hacer contacto directo para que el cuarto la sintiera antes de retirarse. Oh, ¿entonces lo estás negando? Es difícil aceptar la verdad, ¿no? ¿Qué parte es más difícil de aceptar? Que Naruto aquí es tu hijo del futuro, o que hiciste un Jinchuriki de tu propio hijo. Él no te mostré todo. Quería ahorrarte una parte de sus recuerdos, pero no soy tan blando. Vivió los primeros 12 años de su vida solo, temido, odiado, ignorado y rechazado por tu amada Konoha. La culpa oscureció varios tonos los ojos azules de Minato, atenuando el brillo en ellos por un momento. Kurama, detente, por favor. Pero Kurama ignoró la súplica de Naruto. Minato tenía que saber. Tenía que saber lo que le esperaba, lo que había hecho. No más mentiras. No más secretos. Solo la pura verdad. Continuó sin piedad por su bien. Namikaze Minato. Finalmente fui libre, y luego, viniste y arruinaste todo. Te odié durante muchos años por lo que me habías hecho mientras ese mocoso de aquí sufría por tu decisión, por la carga que habías puesto. Sus hombros. Pero era fuerte, y nunca se dio por vencido. El paria del pueblo se convirtió en un héroe, incluso en tu sucesor. Kurama hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero tomaste la decisión correcta. El mundo en el que vives pronto se desvanecerá y Naruto puede detener su destrucción. Él es quien puede traer la paz a tu mundo. Él es el hijo destinado de la profecía. Kurama volvió la cabeza hacia Naruto, quien de repente encontró algo muy interesante en la hierba verde, su rostro ardía en un tono rojo brillante por la vergüenza. Kurama nunca lo había elogiado. Nunca jamás. Y continuó. Naruto tiene un poder que es mayor que el tuyo o incluso el mío. Tiene el poder de cambiar para mejor a las personas que lo rodean. Se las arregló para convertir a sus enemigos en aliados. En ese entonces logró unir a las naciones Shinobi. Y logró convertir a un antiguo, viejo y furioso demonio zorro cegado por el odio en otra cosa. Se ganó todo mi respeto y mi amistad. La cabeza de Naruto viajó inconscientemente hacia un árbol de mimbre solitario donde se encontraba su imagen especular, sus brazos cruzados frente a su pecho y su rostro era la imagen perfecta de preocupación. Sus ojos estaban desafiantemente fijos en Naruto, sin soltarlo ni por un segundo para parpadear. Las líneas en su frente eran profundas por su ceño fruncido. Kurama entrecerró los ojos, mientras seguía la cabeza ligeramente girada de Naruto. Sus ojos se abrieron y se lamió los labios repentinamente secos. Los engranajes giraron y casi titubeó, arruinando su perfecta actuación anterior. Pero el zorro se agarró en el último segundo. Has sabido de él todo el tiempo, ¿no es así, Naruto? Los hombros de Naruto se tensaron bajo la mirada escrutadora de Kurama. Pero se relajaron cuando él asintió lentamente y soltó la vista del árbol para concentrarse en la figura inmóvil de su padre, sin atreverse a mirar a su compañero que nunca faltaba. Lo hago. No es gran cosa. Estabas exagerando.
Él es una parte tan importante de mí como tú. El anciano Biju mantuvo su mirada en la corona dorada antes de sacudir la cabeza. Sus labios se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa antes de mirar también al todavía indiferente Minato. El zorro miró al desafiante líder durante un largo minuto, pero sus ojos se suavizaron y volvieron a su carcelero. Incluso después de casi 18 años, todavía me sorprende. Todavía puede enseñarme cosas nuevas sobre la humanidad. Te superó hace mucho tiempo, Minato. Puedes estar orgulloso de tu hijo. Porque, estoy orgulloso de él. Naruto, cuéntales todo. Con esta última declaración simple, Kurama simplemente se dio la vuelta y caminó detrás de los árboles. Los ojos de Jiraiya se abrieron con incredulidad cuando la comprensión lo golpeó. El recuerdo. Konoha se había ido, y dijiste que el futuro se volvió más oscuro. ¿Qué quisiste decir? Naruto finalmente movió sus ojos para encontrarse con los de Jiraiya, observando vacilante su mandíbula apretada mientras pensaba cómo diablos lo diría. Al final, no se anduvo con rodeos. Guerra, Sensei. La cuarta gran guerra Shinobi. El mundo se enfrentará a alguien, algo que traerá un desastre al mundo ninja. El plan de Madara era recolectar todos los Biju y convertirse en el Jinchuriki de Chunin. Dio el primer paso. Desató la bestia de 10 colas en el mundo Shinobi, pero no logró convertirse en su carcelero. Lentamente sacudió la cabeza. Incluso las fuerzas aliadas Shinobi no tendrán ninguna posibilidad contra él. 80.000 ninjas caerán, junto con innumerables civiles. Incluso el poder conjunto de los 5 Kage no tendrá ninguna posibilidad contra esa cosa. Tsunade Onba-chan era el tercero que cayó. Beo Hisan me salvó la vida al sacrificar la suya. Mis camaradas, Naruto se quedó en silencio durante largos y vacilantes segundos, arrojando sus emociones a un lado. Entonces, Tsuchikage Jiji, el Mizukage, el Raikage y Gaara caerán junto con Suna, el chico, dejó escapar un suspiro tembloroso, y su mano pasó por sus cabellos dorados. El dolor empañaba sus ojos, oscureciendo sus ojos azul celeste en un tono azul real, y de alguna manera el chico de 18 años parecía ser mayor por al menos una década. Todo comenzará con mi nacimiento y con la muerte de papá y mamá. Todo. Y eso fue todo para Minato. Hasta ahora, había sido capaz de captar su compostura. Trató desesperadamente de aferrarse a la última pieza de la presa que estaba manteniendo a raya sus tormentosas emociones. Premolino. Su chico realmente merecía su nombre. Porque irrumpió en su pequeña vida perfecta, haciéndola más feliz que nunca solo para aplastarla en millones de pequeños pedazos junto con su voluntad que previamente lo había mantenido unido. Se hizo añicos con esa frase. Él lo dijo. Kusina iba a morir. Su propia vida sería maldito. Pero de Kusina. La vida de su hijo, el gran salón de repente se encogió a su alrededor. Jiraiya echó la cabeza hacia un lado cuando escuchó un grito doloroso y ahogado en la dirección de su antiguo alumno. Sus ojos eran salvajes, las piscinas siempre inteligentes, brumosas y salvajes. Esto era lo que le asustaba. Minato lo perdió. Finalmente abandonó su negación, pero al hacerlo entró en tierras más peligrosas. El mundo a su alrededor de repente se inclinó cuando Minato perdió el control de su chakra. Su esencia se encendió de momento en momento como un Baekon, tratando desesperadamente de romper la conexión entre él e Inoichi. Una ola dura finalmente destrozó la técnica ya tambaleante. Un pesado suspiro salió de la boca dolorida de Naruto. Sus ojos se abrieron inmediatamente para buscar los de su padre. Lo encontró a varios pasos de distancia. Naruto separó los labios para hablar, para sacar palabras coherentes, pero falló cuando reconoció el pánico absoluto en las piscinas azules idénticas. Cuando finalmente encontró su voz, raspó a través de la habitación. Papá. El Hokage negó desesperadamente con la cabeza y dio un paso hacia atrás, su espalda casi golpeando la pared. Minato, se corrigió Naruto a sí mismo. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe detrás de la puerta y un Anbu entró en la pequeña habitación con un delgado archivo de papel en la mano. Los resultados de la prueba, Hokage-sama. Minato no se movió, pero Jiraiya inmediatamente salvó a su estudiante de la situación. Levantó la mano y tomó el archivo de las manos del desconcertado Anbu. Se fue después de una ligera reverencia y una última mirada vacilante a su líder. El Sannin inmediatamente abrió la tapa marrón, mordiéndose el labio inferior mientras paseaba la mirada por el solitario papel. Su lengua humedeció inconscientemente sus labios secos antes de separarlos. Pero ninguna palabra salió en su primer intento. Ni su segundo.
Finalmente, pudo sacar los resultados en su tercer intento. Está emparejado, Minato. Son parientes de primera generación. Madre e hijo. El Hokage sacudió la cabeza violentamente una vez más y dio otro paso hacia atrás, su espalda golpeó la pared con un ruido sordo. Los ojos de Minato se lanzaron hacia Jiraiya y luego se encontraron con los de Naruto, y casi hizo que tratara de hundirse en la dura pared. Pero su cuerpo no era etéreo. No podía deslizarse a través de él. No tenía a dónde huir de los penetrantes ojos azules, brillando con esperanza y una pizca de desesperación que no se había ido, ni por un segundo. Di algo, por favor. No llegó ninguna respuesta. Di algo, maldita sea. Namikaze Minato, el Yayou Flash y el Yondaime Hokage de Konohagakure no Sato, hicieron lo primero que se les había ocurrido. Un acto que nunca había hecho hasta este punto de su vida. Huyó de la habitación con un destello dorado brillante. No se habló una palabra durante una eternidad después de la desaparición de Minato. Inoichi se hundió lentamente en el suelo y escondió su rostro entre sus manos temblorosas. Naruto continuó mirando sin pestañear el lugar donde su padre había desaparecido. No estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor hasta que sus músculos de repente comenzaron a hormiguear con entumecimiento como si hubiera miles de hormigas caminando dentro de sus venas. Parpadeó de vuelta a la realidad. La mano de Jiraiya todavía estaba en su pecho sobre el sello de parálisis que desaparecía. El sabio Sapo hizo una sonrisa de disculpa mientras se agachaba para desatar los brazos y piernas aún asegurados de Naruto. Jiraiya contuvo una mueca de dolor cuando finalmente pudo deshacerse del cable ninja alrededor de su muñeca, sus ojos fijos en su piel con cicatrices. Parpadeó cuando sintió una oleada de chakra extraño, y el moretón desapareció casi de inmediato. Solo el tono rosa restante indicaba la lesión anterior en su piel. Las manos del rubio se cerraron alrededor del brazo de la silla, sus nudillos se pusieron blancos. El Sannin sacudió lentamente la cabeza y se enderezó de su posición agachada, su mano ya sobre el hombro tenso del rubio, apretándolo tranquilizadoramente. Dale algo de tiempo. El viajero del tiempo parpadeó para eliminar la última niebla de su visión y levantó la cabeza para mirar al hombre que sonreía suavemente. Llegará a aceptarlo. Solo necesita tiempo. El rubio asintió lentamente. Ero Sennin, Jiraiya hizo una mueca amarga, pero pronto se transformó en una sonrisa cuando Naruto continuó. Te extrañé. El sabio Sapo juguetonamente despeinó la masa dorada. Lo hiciste bien, Gaki. Estoy orgulloso de ti. Uzumaki Naruto se sentó en silencio sobre la cabeza del rostro de su padre tallada en las montañas. Sus piernas estaban apretadas contra su pecho para ofrecer algo de calor y comodidad, su barbilla descansaba sobre sus brazos cruzados. Había estado sentado allí durante largas horas. No tuvo el coraje de volver a la mansión Hokage. No tuvo el coraje de enfrentar a su padre, con el miedo y el pánico que ardía dentro de los ojos de su padre antes de huir. No estaba enojado con él. Al principio, lo era. Porque nunca habría pensado que su padre era un cobarde. Huyó de los problemas. De él. Pero eventualmente, se calmaría. Naruto se puso rígido, sus músculos se tensaron cuando una nueva presencia apareció a sus espaldas, pero no se movió de su posición. Sus ojos cerúleos miraban hacia el pueblo, completamente desenfocados. No se movió ni miró hacia otro lado cuando escuchó el suave volante del textil, cuando sintió el calor de un cuerpo hundiéndose a su lado. Los dos hombres se sentaron uno al lado del otro, sin decir una palabra durante interminables minutos en total silencio. Ambos esperaron a que el otro iniciara la conversación, pero ninguno sabía qué decir. Finalmente, el mayor encontró su voz para romper el incómodo silencio. ¿Tú, realmente pintaste caca en la cara del segundo? Minato era suave y tranquilo, su voz sonaba mucho más curiosa que preocupada. Pero el viajero del tiempo estaba seguro de que se debía a su voluntad y no a que su padre estuviera realmente tranquilo. Podía ver el leve temblor de sus manos, la tensión en sus hombros, la rigidez de sus movimientos. Naruto asintió. Sí, el día antes de graduarme. Iruka-sensei me hizo fregar el monumento con mis propias manos. Me llevó todo el día. El borde de sus labios se curvó en una media sonrisa satisfecha. Pero valió la pena. Esa fue la broma más grande en la historia de Konoha. El mal humor se desvaneció repentinamente cuando una suave risa salió de la boca de Minato, lo que obligó al viajero del tiempo a imitarla. ¿Cómo diablos nadie te atrapó haciéndolo? ¿Qué pasa con el Anbu y los otros shinobi? Un resoplido irónico salió de la boca de Naruto. ¿Anbu? He podido esconderme de ellos desde que tenía 6 años.
Jiji siempre me pegó uno o dos desde que tengo memoria, así que fue pan comido. Una pequeña risita fue nuevamente su respuesta de Minato y un movimiento de cabeza cómplice. Élite de las élites, y fueron guiados por sus narices por un niño pequeño una vez que descubrió sus técnicas estándar de acecho. El estado de ánimo se aligeró por un segundo, pero se había ido de nuevo. El aire se volvió pesado a su alrededor nuevamente en el inquietante silencio. Ni siquiera la naturaleza que los rodeaba emitió un sonido como si ella también sintiera la gravedad de la situación entre los dos hombres en la cabeza de piedra. Minato pasó lentamente una mano por sus mechones dorados y abrió la boca, pero fue silenciado cuando Naruto se le adelantó. Lo siento. Lo siento mucho. Por primera vez desde que apareció el Hokage, su hijo finalmente lo enfrentó. Quería decírtelo. Tenía tantas ganas de decirte la verdad. Casi te lo dije todo, pero esa maldita secretaria entró y Naruto se mordió el labio inferior. Sin embargo, su padre sabía lo que había querido decir. Pero tenías miedo de que no te creyéramos y te metiéramos en un manicomio, ¿verdad? Naruto asintió. Si esa maldita secretaria no hubiera corrido a la oficina, ¿quién sabe qué hubiera pasado en ese entonces? Tal vez eso hubiera sido mejor, si él confesó hace meses. Entiendo, Naruto. El Jounin se estremeció levemente por el nombre y rápidamente desvió la mirada. Había anhelado este momento durante meses, el momento en que su padre finalmente lo llamó por su nombre real. Pero ahora era tan surrealista. Soy yo quien debería disculparse en lugar de ti. Ni siquiera puedo comenzar a decirte cuánto lamento lo que te hice. Naruto inmediatamente negó con la cabeza. No tienes que hacerlo. Esa fue la decisión correcta. Nunca te guardé rencor. Sé por qué lo hiciste, y estoy feliz de que creyeras en mí, de que algún día podría manejar el poder que me diste. Yo. Y tengo que decirte que Kurama y yo somos un buen dúo. Excepto cuando él tiene un mal día. ¿Sabes? A veces puede actuar como una arpía o un niño malhumorado. Naruto se encogió de hombros, descartando el resoplido áspero y furioso de Kurama. El viajero del tiempo pasó una mano por sus cabellos dorados y continuó. Crecer como huérfano fue difícil, pero al final, me hizo más fuerte. Si no lo hubiera sellado dentro de mí, estaría muerto hace mucho tiempo. También lo estarían muchas personas que realmente me importan. Sin su poder, no habría sido capaz de protegerlos. Así que me alegro. Minato se quedó en silencio por un largo momento, sopesando sus propios pensamientos, observando el destello de luz en el rostro de su hijo. ¿Eran muy importantes para ti? No. No. Minato levantó una ceja confundido a su hijo. Siguen siendo importantes. Están aquí aunque no sepan de mí. Están aquí de nuevo a mi alrededor. Están vivos. Fallé la última vez, pero no hay forma de que falle esta vez. Lo haré. Protegerlos a todos. Minato se quedó en silencio por un rato, observando a su hijo adulto con curiosidad. Dejó escapar un suspiro y se pasó la mano por sus cabellos dorados una vez más. Tengo tantas preguntas, no sé por dónde empezar. Sus ojos brillaron por un segundo. Me engañaste con el Rasengan. Minato cruzó los brazos frente a su pecho, casi enfurruñado como un niño. Naruto soltó una risita y agitó su mano disculpándose. Sí, lo siento por eso. El Hokage hizo a un lado su orgullo roto, sus ojos brillaron con curiosidad. ¿Quién te lo enseñó? Era Ero Sennin cuando yo tenía casi 13 años. Después de que Iji murió y fuimos a buscar a Tsunade. Hicimos una apuesta con Oba-chan. Gané, y ella me dio su collar porque aprendí la técnica en una semana. ¿En una semana? La ceja de Minato se elevó hasta desaparecer bajo su protector de frente. Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro de Naruto, relajando aún más su expresión. Sí. Y desarrollé el Rasen Shuriken por primera vez mezclándolo con chakra del viento cuando tenía 16 años. Kakashi Sensei me ayudó en eso. Nunca has dejado salir todo durante tus peleas, ¿verdad? Minato dejó escapar su pregunta. Su única respuesta fue una amplia y descarada sonrisa de su hijo. Las cejas de Minato se juntaron sospechosamente. ¿Qué tan fuerte eres? Naruto se encogió de hombros con una sonrisa astuta, sus ojos brillando con la alegría familiar. Podría patearte el trasero en cualquier momento. Minato levantó una ceja y una expresión de duda apareció en su rostro. Lo dudo. Naruto solo guiñó un ojo. E inquietó a Minato en un instante. No era una expresión juguetona. Era confianza. ¿Cómo se enderezó su hijo? ¿Cómo cambió su compostura? Otro ceño apareció en el rostro de Minato cuando sus pensamientos regresaron a la conversación con el zorro. El zorro, su nombre es Kurama. Correcto.
Kurama mencionó algo. Minato se movió nerviosamente sobre la piedra dura, su mirada viajaba entre el pueblo dormido y su hijo. Hablaba sobre muchas cosas. Deberías ser un poco más específico, dijo el Jinchuriki con cautela, sin saber a qué se refería su padre. Minato se movió en su asiento por última vez antes de dejar escapar un suspiro. Acerca de que eres mi sucesor. ¿Qué quiso decir con eso? Ahora era el turno de Naruto de moverse nerviosamente sobre la piedra, sus orejas ardían de color rojo carmesí, pero en el siguiente segundo, su nerviosismo fue reemplazado por orgullo, su postura se enderezó inconscientemente mientras sus ojos se desplazaban hacia la aldea bajo sus pies, y su boca se convirtió en una sonrisa suave Rokudaime. Sin embargo, su pequeña sonrisa vaciló casi de inmediato cuando la palabra salió de sus labios y su forma se desplomó. Naruto no escuchó ninguna respuesta, solo un fuerte suspiro de su padre. Así que continuó. Antes de que Tsunade Oba-chan muriera, ella me dio el sombrero. Pero lo rechacé. No me sentía lo suficientemente fuerte. En una semana, Konoha se había ido por completo, y esa vez, no había nadie que pudiera resucitar a los muertos. Nunca usé el título. Un enorme silencio cayó entre ellos, y Naruto no se atrevió a mirar hacia un lado. Fijó sus ojos en el pueblo debajo de ellos para evitar que la mirada de su padre quemara su cuerpo desde un lado. Ya veo, finalmente murmuró Minato y dejó escapar el aire que estaba conteniendo hasta ese momento. No, no lo haces. Y si depende de mí, nunca tienes que entender. Minato observó la mirada triste pero determinada de su hijo. Un sentimiento extraño se extendió por su pecho, y le tomó un tiempo identificar el sentimiento. Era orgullo. Encogió las rodillas para descansar la cabeza sobre los brazos cruzados. Hokage a los 17, eres increíble, ¿lo sabías? Naruto se rascó la nuca con nerviosismo, el estado de ánimo previamente serio desapareció en un instante. Bueno, en realidad tenía 16 años y medio, ¿sabes? Pero Gaara era aún más joven cuando Suna lo eligió. Tenía 15 años. Gaara era precioso para mí. Cuando lo conocí en el examen de Chunin, él era loco. Pensó que Shukaku era su madre. Odiaba a todos, y solo se amaba a sí mismo. Él era en lo que podría haberme convertido si no hubiera estado Iruka Sensei, o Ayame-chan y el viejo Teuchi, o Sandaime Jiji. Se rompió, y podría haberme convertido en la misma bestia asesina. ¿Qué le pasó? ¿Cómo pudo convertirse en Kazekage así? Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. Golpeé algo de sentido en su grueso cráneo. El Jounin rubio miró hacia un lado para notar el rostro confundido de su padre. Hizo un encogimiento de hombros vacilante antes de continuar. No sé qué le dije exactamente. Pero lo empujó en la dirección correcta. Así es como supiste sobre el sello, sobre Shukaku. Naruto solo asintió, pero vaciló a mitad de camino. Bueno, técnicamente escuché a Shukaku. Así que no te estaba mintiendo. Los Biju pueden hablar entre ellos si quieren. Minato asintió en comprensión. Ya había superado las mentiras. Minato observó al adolescente, no, a su hijo por un largo momento. Entonces, de repente, hizo una mueca confusa. ¿Qué edad tienes exactamente? El más joven hizo una mueca errante. Depende. Tengo que contar el tiempo desde que estoy aquí. Minato se encogió de hombros, sin estar seguro de la respuesta. Un conteo rápido después, respondió Naruto. Llegué aquí un mes antes de cumplir 17 años. Luego cumpliré 18 el 10 de octubre. 18, repitió Minato en voz baja, su mirada aún en los rasgos de su hijo. Estudió su rostro durante un minuto largo y silencioso, sus ojos demorándose en los pequeños rastros de la infancia que aún flotaban en sus rasgos, pero ya podía ver la línea de la mandíbula más afilada y los indicios de un hombre que pronto sería bueno. Y ahora, encontró a Kushina en él. La forma de sus ojos. El contorno de su mandíbula. La sonrisa que ahora ensombrecía su boca mientras Naruto lo observaba mirándolo. Estaba tan ciego. La voz vacilante de su hijo lo sacó de sus pensamientos. ¿Le dijiste a Kushina? ¿Mamá sabe de mí? Minato negó lentamente con la cabeza y una expresión avergonzada apareció en su rostro. No, yo no he estado en casa. Estaba deambulando por Konoha. Sobre todo, murmuró el rubio mayor al final. ¿Quieres decirle? El viajero del tiempo asintió. Quiero hacerlo, pero no sé cómo lo manejará. Que de repente tenga un hijo adulto. Minato hizo una mirada de asombro y una sonrisa descarada apareció en su rostro. No pudo evitarlo cuando la burla se escapó naturalmente de su boca. Creo que se alegrará de que no tengas pañales.
Naruto se había congelado, pero después de un segundo, se rió alegremente de la broma y juguetonamente golpeó el hombro de su padre. Fue sorprendentemente fácil volver a las viejas costumbres. Para ambos. Como si el día anterior no hubiera sacudido la base misma de su conexión. Como si nada hubiera pasado antes. Pero ninguno de ellos podía negar el hecho de que algo había cambiado. Si no es algo significativo, pero algo definitivamente había afectado su relación. La forma en que se miraban. Cómo alcanzaron la compañía del otro. Ambos finalmente se dieron cuenta de que todo podía cambiar y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si lo permitían. Su relación se hizo más estrecha y más fuerte que nunca, incluso sin palabras. Fue un entendimiento silencioso. Minato observó sin palabras a su hijo anormalmente silencioso con una pequeña sonrisa cariñosa en su rostro. Ella se las arreglará. Será difícil al principio. También fue difícil para mí. Pero pude manejarlo, y ella también lo hará. Ella es más fuerte que yo en algunos casos. Lo sé, acordó Naruto en voz baja e inconscientemente se acercó a su padre. El Hokage de hecho se dio cuenta del pequeño movimiento, pero no se movió, ni perturbó el calor que disparaba a su lado. Dejó que envolviera sus cuerpos, aquietando sus pensamientos. Observaron juntos como más y más luces desaparecían de las ventanas mientras los ciudadanos se retiraban a sus hogares y camas. La noche todavía era cálida a pesar de que el final del año estaba más cerca que la mitad. Minato finalmente se enderezó de su asiento y levantó su mano invitante hacia el más joven. Vamos. Es casi el amanecer. Kusina debe estar furiosa preguntándose dónde estamos. Naruto miró vacilante la mano ofrecida, pero con el tiempo, la agarró con gratitud. Ambos se fueron con un parpadeo de sus cabellos dorados para descubrir un nuevo aspecto de su relación. Kurama estuvo en silencio durante la última hora más o menos. Su atención estaba pegada al interior de la forma atribulada debajo del árbol. La copia se mordió el labio con inquietud, y Kurama pudo ver el destello de miedo en los ojos negros y ojos, mientras su forma se tambaleaba de vez en cuando. Su silueta se volvió inestable y el zorro pudo ver la superficie áspera del árbol a través de él. El Biju miró la desafiante imagen del espejo durante largos minutos. Podía ver la misma terquedad y la misma determinación que medía en Naruto, aferrándose a su último recurso para estirar su existencia distante tanto como pudiera. Pero Kurama también vislumbró el dolor. Soledad, como si su existencia fuera innecesaria. Como si no fuera deseado. Tenía los dientes apretados y un músculo tembló en su mandíbula. La entidad finalmente levantó la cabeza, sus ojos fijaron a Kurama en su lugar de manera acusadora, congelando el aliento en sus pulmones que estaba a punto de dejar escapar. Puedes ser feliz. No me verás por un tiempo. Pero no puedes deshacerte de mí. Nunca podrás detenerme. Viviré. Escupió venenosamente, sus ojos endureciéndose con determinación otra vez. Kurama sostuvo su mirada y finalmente soltó el aliento que estaba conteniendo. Lo sé. Finalmente lo entiendo. Los ojos negros se abrieron con incredulidad, sus hombros se tensaron mientras Kurama continuaba con la misma voz tranquila y punzante. Naruto era más sabio que yo. Era muy consciente de tu presencia, pero no te tenía miedo como yo. Finalmente entiendo que siempre estarás aquí porque te necesitan. ¿Qué? Susurró con confusión e incredulidad. No eres un obstáculo como pensé al principio. Siempre sucederán cosas, buenas o malas, que fortalecerán o debilitarán a Naruto. Pero eso es lo que lo hace humano. Esto es lo que forma su personalidad. Siempre tendrá un lado bueno, pero siempre tendrá un diablito en el hombro susurrándole al oído. La clave es el equilibrio. Sin ti, él no sería el que es ahora. Te debo un agradecimiento por ello. La entidad abrió la boca, luego la cerró, el borde de sus ojos negros como la medianoche se volvió gris. La blancura hasta entonces contenida volvió y lentamente abrumó la zona gris. En un minuto, los iris rojos se convirtieron en un azul penetrante. Kurama, ¿qué, mocoso? Gracias, murmuró suavemente. Una pequeña e invisible sonrisa tiró de los labios de la copia hacia arriba, y esa fue la única expresión reconocible antes de que su forma se rompiera en millones de fragmentos. Flotaron en el suave viento como millones de pétalos hasta que la brisa se llevó al último junto con sus últimas palabras. Otra presencia volvió a la realidad con una sonrisa suave y satisfecha en su rostro. Uzumaki Naruto se retiró silenciosamente de su paisaje mental como si nunca hubiera estado allí.